Capítulo 1. La reunión en Wexham Hall. El viento era fuerte esa tarde, sacudiendo las ramas desnudas de los grandes olmos que bordeaban el acceso a Salón Wexham, una extensa mansión isabelina con torretas que captaban la tenue luz invernal. El campo permanecía sumido en un silencio sombrío, como si la propia estación conspirara con las piedras de la casa para preservar sus secretos. Sin embargo, dentro, el gran salón estaba todo menos tranquilo. Un fuego ardía alegremente en la enorme chimenea, cuyo resplandor se reflejaba en los retratos con marcos dorados que contemplaban solemnemente a los vivos. Alrededor del hogar se había reunido un curioso grupo. Señora Margaret Wexham, dueña de la casa, estaba sentada en su habitual silla de respaldo alto, con sus perlas brillando tenuemente a la luz. Su actitud era fría, patricia y con un toque de impaciencia. Había convocado a su familia de invitados selectos por una razón peculiar: la inminente llegada de un objeto invaluable, el Corona Stuart, una reliquia prestada por un primo lejano en honor a la celebración del 400 aniversario del salón. A su derecha estaba su hijo, Charles Wexham, un hombre de 35 años con aire de seriedad y preocupación. Había regresado recientemente del extranjero, y aunque su apariencia era pulcra, cierta tensión se delataba en sus movimientos inquietos. Frente a él se relajaba señorita Evelyn Marshall, joven pupila de Lady Margaret, su belleza realzada por un cierto aire de melancolía. Cerca de la repisa de la chimenea, en un remolino de humo de su cigarrillo, uno encontró coronel Geoffrey Arbuthnot, jubilado, con su risa estruendosa y sus mejillas sospechosamente rojas. Le gustaban las cartas, la caza y, según se rumoreaba, las inversiones especulativas. Dr. Felix Moreau, el médico de familia y amigo íntimo de Lady Margaret, estaba sentado tranquilamente con las manos juntas, sus penetrantes ojos oscuros observando todo mientras sus labios formaban una sonrisa delgada e ilegible. El personal doméstico, encabezado por Sr. Hudson, el mayordomo se movía con silenciosa eficiencia, ofreciendo té y pasteles. Había algo rígido en el comportamiento de Hudson, orgullo, quizás, o un exceso de lealtad. Por fin, hubo inspector Jameson, policía del condado, invitado a la ceremonia de entrega de la corona. Era joven, ambicioso y demasiado ansioso por exhibir su importancia. La conversación de aquella tarde giró interminablemente en torno a la propia corona. «Se dice que adornó la cabeza del rey Jaime I», comentó Lady Margaret con fingida naturalidad, aunque su voz delataba un toque de vanidad. «La corona Estuardo no ha salido de las bóvedas del castillo de Stoneleigh en más de un siglo. Exhibirla aquí, en Wexham, es un honor inmenso. Un honor peligroso, si quieres saber mi opinión», murmuró Charles. «Un tesoro así invita a la tentación». «Tonterías», tronó Arbuthnot. «Ningún ladrón en su sano juicio intentaría un robo en una casa protegida por la tradición, los sirvientes y la ley». Señaló con la cabeza al inspector Jameson, quien se sonrojó levemente. Pero Evelyn, con su voz suave, añadió: «A veces el peligro viene de quienes menos esperamos». Sus palabras silenciaron la sala momentáneamente, aunque nadie respondió. Esa tarde, al caer la noche, la familia se reunió de nuevo para recibir al mensajero que portaba la corona. Esta llegó en un robusto cofre de hierro, sellado y firmado. Hudson, con infinita solemnidad, la depositó en la pequeña pero bien protegida galería contigua a los aposentos privados de Lady Margaret. La única entrada a la galería estaba custodiada por una puerta de acero, cuyas llaves solo poseían Lady Margaret, Hudson y el doctor. Moreau, al cerrarse la cerradura, un silencio se apoderó de la reunión. La corona, que brillaba tenuemente bajo la luz eléctrica, parecía irradiar una belleza casi amenazante. Las joyas centelleaban cruelmente, y su antigüedad parecía susurrar secretos a través de los siglos. «Mañana lo desvelaremos a los invitados», anunció Lady Margaret. «Esta noche reposa aquí, bajo la protección de Wexham». Pero incluso mientras la familia se retiraba a sus habitaciones, una sensación de inquietud persistía en los pasillos de la vieja casa. Las puertas crujían levemente. Se oían pasos donde nadie debería estar, y en algún lugar en las sombras, invisible, un par de ojos observaban la galería con frío cálculo. El escenario estaba preparado. Capítulo 1. La reunión en Wexham Hall, Hastings, había conocido grandes mansiones en su época, pero Wexham Hall poseía una solemnidad que oprimía los hombros de un hombre como una capa ceremonial. Con 1,5 kilómetros de camino bordeado de olmos,
se alzaba oscuro y paciente desde los campos invernales. Sus ventanas con parteluces reflejaban el cielo pálido como un espejo refleja un rostro que pasa. Mientras el motor lo llevaba hasta la gran puerta, Hastings notó la tenue capa de escarcha sobre los escalones y la fina brizna de aire que escapaba de los labios del chófer. Eran poco más de las 3. Un sol débil ya había comenzado su retirada. En el interior, la calidez fue inmediata y envolvente. El vestíbulo se elevaba, enmaderado y adornado con estandartes descoloridos de campañas pasadas. Un gran reloj, digno y obstinado, marcaba en un rincón con un ruido como el de un golpeteo mesurado sobre la tapa de un ataúd. El mayordomo, Hudson, gris como un grajo e igual de hablador, recibió a Hastings con la melancolía profesional de su cargo, y tras despojarlo del abrigo y el sombrero, lo condujo por un pasillo hasta el salón. Lady Margaret Wexham se levantó de su silla con majestuosa gracia. Era alta, aún hermosa, y lucía un collar de perlas que parecía más una insignia que un adorno. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios cuando Hastings hizo una reverencia. «Capitán Hastings», dijo. «¡Qué puntual! Charles se alegrará». Hastings murmuró las palabras adecuadas. Charles Wexham, su único hijo, se adelantó con el aire de quien asiste a su propia recepción. Su rostro, de rostro pulcro y ligeramente demacrado, se iluminó con una genuina bienvenida. «Mi querido amigo», dijo apretándole la mano a Hastings. «Tenía miedo de que las carreteras estuvieran heladas». «No tan mal como decían los periódicos», respondió Hastings. Miró a su alrededor mientras hablaba, catalogando rostros por instinto. Se dijo, iba a ser un fin de semana de ceremonia más que de intimidad. Sin embargo, un matiz de preparación ya latía en la casa como la afinación de las cuerdas antes de que toque una orquesta. Allí estaba la joven junto a la ventana, la señorita Evelyn Marsh, pupila de Lady Margaret, con la mirada fija en algún punto entre el jardín y sus propios pensamientos. Poseía esa frágil belleza que inspira impulsos protectores, pero había algo contenido en su expresión, una serenidad demasiado constante para ser incierta. El caballero mayor junto a la chimenea fue presentado como el coronel Arbuthnot, retirado, aunque, reflexionó Hastings, ciertos hombres nunca se jubilan, sino que cambian de teatro de operaciones. Su risa era estruendosa, y su rostro tenía un color que sugería que se enfrentaba al frío exterior más en espíritu que en persona. Cerca de él, en una silla baja, estaba sentado el doctor Félix Moreau, médico de cabecera, y si se rumoreaba que era un criado de confianza, consejero en asuntos no estrictamente médicos. Sus ojos oscuros eran atentos sin parecer inquisitivos. Su sonrisa no revelaba nada y prometía lo mismo. «Y ya conoces a Hudson», dijo Lady Margaret. «Ha dirigido esta casa desde la última enfermedad de mi marido». Hastings inclinó la cabeza. Se observaba en Hudson la rígida propiedad que se asociaba con la larga trayectoria. Pero Hastings, que se enorgullecía de fijarse en nimiedades, creía que bajo esa actitud se escondía una especie de posesividad, como la de un hombre que administra no solo una casa, sino también un destino. El té llegó con la silenciosa coreografía de manos expertas. La conversación, al principio amable y general, pronto convergió en el asunto que todos habían venido a discutir, mientras fingían no hacerlo: la corona Estuardo. Iba a ser prestada por un primo lejano para la celebración del 4º centenario del salón. Había dormido en una bóveda del castillo de Stone Lake desde tiempos inmemoriales. Pronto dormiría en Wexham por una sola noche, como un huésped brillante con un antiguo linaje. «Es más que una joya», declaró Lady Margaret con un leve destello de fervor en su voz. «Es un emblema de lealtad. Nuestra familia apoyó al legítimo rey en una época peligrosa. La corona pertenece a nuestra historia como un símbolo pertenece a un pacto». «Los pactos son cosas peligrosas», murmuró el doctor. Moreau --. «Suelen obligar cuando uno menos lo espera». «Vamos, Moreau», dijo Arbuthnot enérgica protesta. «Parece una trampa. Mi querida Lady Margaret, será un evento espléndido. Nunca he visto la vieja corona, ¿sabe? Valdrá una fortuna, supongo». La mirada del médico se desvió hacia el coronel y luego se apartó, sin volverse ni aguda ni indulgente. Hastings creyó ver una leve mueca de diversión en la comisura de los labios del doctor y se preguntó por qué. Charles, mientras tanto, seguía inquieto, yendo y viniendo a la ventana como para medir la distancia. «Confieso que me inquieta», dijo. «Tanto valor bajo nuestro techo. Bueno, invita a la especulación». «La especulación es mi especialidad», respondió Arbuthnot riendo.
Los ladrones de Inglaterra encontrarán mejores presas en la ciudad que en Wexham, bajo la vigilancia de Hudson y la policía del condado en plena acción. Nos halaga, coronel, dijo Hudson desde la puerta. Si el comentario le dolió, no lo dejó traslucir. El mensajero de Stoneleigh ha llamado. Espera llegar a las 5:30, dependiendo de la carretera que haya al otro lado del puente de Mersham. El inspector Jameson ya está aquí y solicita unos minutos con su señoría. ¿Inspector Jameson? Las cejas de Lady Margaret se arquearon levemente. Lo envía el jefe de policía, explicó Charles rápidamente. Una formalidad. Ya sabes cómo son con los objetos de valor. Hastings, quien se había topado con policías de todo tipo, anticipó, y luego contempló, a ese tipo. El inspector Jameson era joven y seguro de sí mismo, con cierta avidez en la mirada. Hizo una reverencia con una corrección casi militar, y aceptó el té como si fuera una sesión informativa. Seremos completamente discretos, se lo aseguro, dijo. Recomiendo que la corona, una vez entregada, se coloque de inmediato en la pequeña galería contigua a las habitaciones de su señoría. He inspeccionado las puertas y ventanas. Las ventanas exteriores tienen barrotes, los cristales interiores tienen alambre. La puerta de acero de la galería tiene 3 llaves. Tengo entendido que las tienen su señoría, el doctor, Moreau y el señor Hudson. Es correcto, dijo Lady Margaret con calma. Hastings observó el breve silencio que siguió y las diferentes cualidades que adquirió al pasar por cada rostro. La serena posesión en los ojos de Lady Margaret, la leve inclinación de cabeza de Hudson, como quien reconoce una responsabilidad sagrada, la afable aceptación del médico, la impaciencia de Charles, la vaga aprensión de Evelyn, la frivolidad del coronel, la satisfacción de Jameson con el procedimiento. Hastings había aprendido que esos pequeños momentos eran anotaciones en la memoria, útiles cuando más tarde se debía consultar el libro. A las 5:20, la luz era más gris que dorada. Empezó a nevar, tan fina que uno podría dudarlo de no ser por el leve cosquilleo en los cristales. El mensajero llegó puntualmente. Un hombre, corpulento con abrigo oscuro que se identificó como Llewellyn, y presentó documentos con minuciosa exactitud. El cofre de hierro que llevaba, un objeto compacto y sin sentimentalismos, estaba sellado. Hudson firmó, Lady Margaret refrendó la firma, y el inspector Jameson añadió su nombre con la concentración de un oficinista que inscribe un precedente. Fueron juntos a la pequeña galería. Hastings aún no había visitado esa parte de la casa, y le impactó cómo el pasillo se estrechaba, enroscándose hacia adentro como un pensamiento que rechazaba el mundo. La galería en sí no era más que una habitación como un joyero, revestida de roble, con 2 ventanas enrejadas en lo alto de la pared este, y un cuadrado de luz eléctrica pura que colgaba como un sacramento sobre un zócalo central. Una puerta de acero comunicaba con el salón de Lady Margaret, al otro lado, otra con el pasillo. El olor era cera de abejas y cuero viejo, con un ligero matiz metálico. Hudson abrió la puerta del pasillo y se hizo a un lado. El mensajero colocó el cofre de hierro sobre el pedestal. Mientras observaban, rompió el sello y descorrió la tapa con un cuidado que rozaba la reverencia. Luego, bajo un segundo paño, yacía la corona, pequeña, soberbia, perversamente viva. Reflejaba la luz con un guiño furtivo, proyectando colores demasiado puros para ser del todo inocentes, azul, verde y un rojo oscuro y acusador. A Hastings le dio la impresión de que nadie habló durante unos segundos. Incluso Arbuthnot olvidó exclamar. Es una extraña verdad que los objetos muy valiosos a menudo no inspiran deleite, sino una especie de solemne temor. Ante ellos, uno no siente que los mira, sino que ellos le exigen cuentas. Lady Margaret fue la primera en recuperarse. «Verá», dijo en voz baja, «es como lo recordaba de mi infancia, solo que más intenso». Jameson se aclaró la garganta. «Si estamos de acuerdo, el cofre puede regresar con el mensajero, y la corona queda a nuestro cuidado. Señor Hudson, las llaves, por favor». Las formalidades concluyeron con una breve ceremonia de candados y firmas. Hudson colocó la corona en una vitrina sobre el pedestal. La vitrina era sencilla pero robusta, con un cierre oculto. Jameson la examinó, se aseguró y retrocedió un paso. «Luces encendidas toda la noche, señor», Hudson ordenó. «Habrá patrullas cada hora. Dormiré al otro lado del pasillo. Le ruego, Lady Margaret, que hasta la inauguración de mañana no muestre la corona a ningún otro invitado». «Muy bien, inspector», dijo con una leve sonrisa, «aunque no me gustaría despertar a los invitados con gritos de «atención» a altas horas de la madrugada». Se dispersaron
y el mensajero partió con el baúl vacío, como si se hubiera liberado de una carga pecaminosa. La noche se apoderó de la casa. La cena se prolongó más de lo que exigía el apetito, y contuvo un hilo de conversación que se negaba a desviarse del tema por muy hábilmente que se lo guiara. Evelyn apenas habló. Tocó la comida como si formara parte de un ritual social en el que ya no creía. Charles intentó hablar de política y de coches uno tras otro. Arbuthnot contó la historia de un amigo cuyo gerente de banco desapareció con una cantante de ópera y no convenció a nadie de que se divirtiera. Los comentarios del doctor Moreau surgieron con una economía practicada, como medicamentos dispensados en frascos etiquetados. Después hubo juego de bridge. Hastings se disculpó, pidiendo cartas que escribir, y en su lugar se dedicó a vagar. Los pasillos de Wexham, después de las 10, tenían un aire a partes iguales de comodidad y conspiración. Las alfombras amortiguaban los pasos. Los ojos del retrato eran francos. De vez en cuando una puerta se cerraba con sigilo, como si la casa prefiriera no manifestarse demasiado abiertamente. 2 veces pasó la curva que conducía a la pequeña galería, y 2 veces encontró una excusa para continuar. A la tercera, cedió a la tentación. El inspector Jameson estaba sentado en una silla justo en el pasillo, con el cuello subido y un periódico sobre las rodillas. Se levantó al ver acercarse a Hastings con esa mezcla de cortesía y la típica actitud de los policías de reserva en las casas particulares. ¿Todo en silencio?, preguntó Hastings en voz baja. Tranquilo, señor, respondió Jameson. Hudson me relevó hace 5 minutos para su ronda de abajo. Lo relevo de nuevo a medianoche. En estos asuntos hay que confiar en los relojes, dijo Hastings con ligereza, mirando la vitrina al final del pasillo. Pero esa parece estar perdiendo. Jameson siguió su mirada. Por Dios, así es. 10 minutos de retraso en mi reloj. Lo pensó y se encogió de hombros. Aquí nos guiamos por los relojes. Los relojes de las casas antiguas son como los de los aristócratas, encantadores, pero poco fiables. Hastings sonrió y le deseó buenas noches. Siguió caminando, dobló la siguiente esquina y se detuvo. La nieve golpeaba débilmente contra una ventana. Luego cesó y volvió a encenderse con dedos caprichosos. Encontró una pequeña antesala, sin luz salvo por las brasas de un fuego moribundo, y se detuvo un momento junto a la chimenea. En la mesita de noche había un libro de versos, y sobre él una cinta de seda azul, deshilachada en un extremo, que contenía el atisbo de un aroma. Violetas, quizás, o algo más barato que las imitara. La dejó donde estaba y, al girarse, vio un leve movimiento en la puerta. Evelyn Marsh estaba allí, una sombra con rostro. «Oh», dijo, como si realmente le sorprendiera verlo. «Disculpe». «En absoluto», dijo Hastings, retrocediendo para que ella pudiera pasar si quería. Pero no lo hizo. En cambio, se acercó al fuego y extendió las manos hacia él, aunque ya casi no calentaba. «Hace frío en la casa», dijo. «Se oye en la piedra». «Las casas antiguas a menudo parecen recordar más que sus habitantes», aventuró Hastings. «Se vuelven taciturnos con ello». Ella lo miró rápidamente, con un destello de interés en unos ojos normalmente apagados. «Hablas como si hubieras escuchado». «Uno adquiere hábitos», dijo sonriendo. «Conozco a un detective que prefiere usar el oído antes que los pies». «Un hombre sabio», dijo, y luego, tras una pausa, añadió. «Me alegra la presencia del inspector. La corona, bueno, es hermosa, pero se siente como algo que ha causado dolor». «Esa no es una cualidad infrecuente en las cosas bellas», respondió Hastings con dulzura. «Mañana pasará y volverá a Stone Lake y ya no te molestará». Apretó los labios como para contener algo. «Eso espero». Luego, de repente, «Buenas noches, capitán Hastings», y se fue con un susurro de faldas. Hastings se quedó un rato. El eco de sus palabras persistía. Le causó tristeza. Era la frase de una joven, pero no sonaba joven en sus labios. Salió de la antesala y tomó, casi sin decidirse, la escalera que lo llevaría, dando un rodeo a su habitación. En el rellano superior se encontró con Hudson, que salía del pasillo del fondo. «¿Tus rondas, Hudson?», puesto que Hastings preguntó. «Sí, señor», dijo Hudson. Su tono era neutral. Sus ojos, en esa penumbra, parecían casi negros. «El inspector Jameson es muy meticuloso. No pude criticar sus preparativos». «Bien, así todos dormirán mejor». «Espero que sí», dijo Hudson. Su mirada se dirigió un instante hacia la escalera que conducía al piso de Lady Margaret y regresó. «Buenas noches, señor». En su habitación, Hastings escribió una carta y redactó otras 3 que no plasmó.
Se desvistió con la economía de un hombre acostumbrado a posadas y alojamientos, y permaneció tendido escuchando el rumor de la casa. De vez en cuando, el viento se tomaba libertades con el alero. En una ocasión, oyó claramente el reloj del pasillo dar la media. Lo hizo con una tos entre campanadas, como disculpándose por envejecer. Hubo también otro sonido, pequeño y suave, una puerta que se cerraba con cuidado, no muy lejos. Se dijo a sí mismo que era Hudson, o tal vez el inspector cambiando de postura, y dejó que se le pesaran los ojos. Se despertó en la penumbra que precede al amanecer con la peculiar certeza de haber dormido durante algún suceso. La habitación estaba fría, el fuego se había extinguido por completo. Miró su reloj. Faltaban 10 minutos para las 5. El silencio se apoderó de los pasillos como una respiración contenida demasiado tiempo. Entonces, desde algún lugar del pasillo este, se oyó el leve temblor de un cristal, y muy deprisa, los pasos rápidos de un hombre que ha cambiado el sigilo por la velocidad. Hastings se levantó de la cama y se puso la bata antes de oír el segundo paso. Tomó la vela de la mesita de noche y salió al pasillo mientras otras puertas se abrían ante rostros cautelosos. Una mujer gritó débilmente, «¡Una de las criadas!». La voz de Hudson sonó, baja pero urgente, desde la galería. La de Jameson respondió con una orden tajante. Hastings se dirigió hacia ellos de inmediato, con la vela proyectando su sombra como un heraldo. El pasillo se sentía más estrecho, el aire más penetrante. Al llegar a la curva, vio que la puerta de acero de la pequeña galería era de ancho. La luz interior brillaba, sin sombras e implacable. El inspector Jameson bloqueaba el umbral, con una mano medio levantada como para prohibir la entrada, pero incapaz de contener la curiosidad con solo una orden. Hudson estaba al otro lado. Su rostro era una máscara con los rasgos que le imponía el deber. «¿Qué ocurre?», preguntó Charles tras Hastings, sin aliento, con la bata ondeando descuidadamente a su alrededor. Lady Margaret llegó un paso después, pálida y muy erguida con una bata oscura. El doctor Moreau se materializó a su lado como un pensamiento sutil hecho visible. Evelyn no estaba allí. Luego sí, desde la dirección opuesta, con el pelo suelto, sus ojos deslumbrantes en ese rostro pálido. Jameson, viendo que la asamblea no podía ser contenida, soltó las palabras como quien tira de una cuerda. «El caso ha sido forzado», dijo. «Se ha arrebatado la corona». Capítulo 2. La corona desaparecida. El momento pareció detenerse en su propio asombro. Lady Margaret no gritó, ni se desmayó, ni hizo nada de lo que prescriben las novelas. Simplemente avanzó 2 pasos mesurados hacia la galería y se quedó mirando la vitrina vacía como si fuera una monstruosa descortesía. La luz se iluminó sobre sus perlas y mostró su rostro esculpido, orgulloso, blanco como el alabastro. «¿Se ha ido?», preguntó por fin, en voz muy baja. «La corona Estuardo se ha ido». El inspector Jameson señaló el cristal. El cierre de la caja había sido forzado con una herramienta rudimentaria pero efectiva, dejando marcas irregulares en el borde. Un trozo de cristal yacía sobre el pedestal como una reliquia de la violencia. La corona misma, sus colores, su amenaza, su historia, se había desvanecido en el aire. «Dios mío», murmuró Arbuthnot desde atrás con el rostro lívido. «Vaya, ¿quién habría podido hacer semejante cosa delante de nuestras narices?». Charles Wexham soltó una breve y ahogada risa que rozaba la ira. «Te lo advertí. Dije que esto pasaría. Un objeto de ese valor. Claro que invita al crimen. Pero, ¿aquí? ¿En esta casa?». Su mirada se dirigió rápidamente a Hudson, que permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas. «Bajé a la media hora», dijo Hudson al instante con voz tranquila. «Regresé en menos de 5 minutos. El inspector puede dar fe de mi horario». Jameson inclinó la cabeza a regañadientes. «Tiene razón, lo vi bajar. Permanecí sentado afuera hasta que oí el sonido. Eran exactamente las 5 menos 5, según mi reloj». «¿Aún no oíste nada antes?», preguntó Charles. «¿No hubo movimiento? ¿No hay llave en la cerradura?». «No, señor. Y eso es lo que más me desconcierta. Esta galería estaba cerrada. Tenía los ojos puestos en el pasillo, y sin embargo, se interrumpió, frunciendo el ceño al pedestal como si éste fuera a confesar. El doctor Moreau se inclinó con lentitud y gracia hacia la vitrina. Sus largos dedos rozaron el borde con delicadeza y luego los retiró. «Una mano rápida», comentó. «Una mano decisiva. Quien la tomó sabía que tenía poco tiempo. La herramienta, probablemente un cincel o un cuchillo de lomo fuerte. El cierre está roto, pero no destrozado.
Esto se hizo con prisa, pero con habilidad. Lady Margaret se volvió hacia él con ojos brillantes. «No analices, Félix. Recupérate. Es tu deber, como lo es el suyo», señaló a Jameson. El inspector se sonrojó. «Señora, le aseguro que la policía registrará cada habitación y pasillo de esta casa antes del amanecer. Ninguno de sus invitados ni sirvientes puede marcharse hasta que concluya la investigación. El culpable debe seguir aquí». En ese momento, Evelyn Marsh se adelantó lentamente desde el otro lado del pasillo. No había hablado hasta entonces, pero su palidez y el desorden de su cabello indicaban que se había levantado apresuradamente. «Oí un ruido de cristal», dijo débilmente. «Por eso vine». Pero ya era demasiado tarde. Sus ojos se posaron en la caja vacía con una fascinación que no era solo terror. Charles se giró hacia ella. «¿Lo oíste?» «¿De dónde?» «Desde mi habitación, al final del pasillo este. El ruido me despertó». «Qué curioso», murmuró Jameson. «Estaba a solo 3 metros de distancia y no oí nada hasta el escalofrío que los hizo correr a todos». «¿No insinúas?» La voz de Lady Margaret cortó el aire. «¿No te atreves a insinuar negligencia?» «No, señora», dijo Jameson con frialdad, «pero sugiere astucia. El ladrón debió de tomar medidas para evitar el ruido, quizá amortiguando el cierre y cortando deliberadamente. El último fragmento fue lo que lo delató». «Ella», murmuró Evelyn tan suavemente que parecía que era el fuego hablando. Arbuthnot se giró al oír eso y exclamó: «Vamos, señorita Marsh, ¿no sospechará de ninguno de nosotros?» Pero su risa sonó un poco hueca. Lady Margaret se irguió. «Basta, no nos quedaremos discutiendo como niños. Inspector, hágase cargo de inmediato. Cierre las puertas de esta galería. Vigile ambas. Que nadie salga de este pasillo. Charles, encárguese de que el personal esté reunido. Hay que dar cuenta de todos». Las órdenes resonaron como un látigo en la compañía. Hudson avanzó con paso rápido. Charles bajó la escalera furioso. Arbuthnot murmuró y maldijo. Evelyn se retiró a la sombra, con las manos juntas como para guardar un secreto. El doctor Moreau se quedó mirando. No miraba el cristal, sino el suelo junto al pedestal, donde una tenue mancha oscura reflejaba la luz. «Interesante», dijo en voz baja. «Un rastro. Quizás no sea sangre, grasa, aceite. Ya veremos». Su mirada se desvió hacia Hastings, quien lo había seguido todo con la atención de un soldado. Hastings maldijo para sus adentros que Poirot no estuviera allí. Anhelaba la paz en el campo, unas vacaciones lejos de los misterios. En cambio, se vio de nuevo envuelto en un robo que olía, sin lugar a dudas, a un crimen más profundo. Al acercarse a la mancha en el suelo, notó un pequeño objeto cerca del rodapié, una cinta de seda azul, deshilachada en un extremo, ligeramente perfumada. La había visto la noche anterior en la antesala. No dijo nada, solo se la guardó en el bolsillo. Mejor guardarla después para las pequeñas neuronas de Poirot. La casa ya estaba en movimiento. Criadas en bata, lacayos medio dormidos, la cocinera retorciéndose las manos. Se agolpaban en el recibidor, susurrando con asustada curiosidad. Charles regresó con un destello de ira, informando que todas las puertas estaban cerradas con llave, todas las ventanas enrejadas, todos los sirvientes contabilizados. Nadie se había ido, nadie podría haber entrado. «Así que», anunció Lady Margaret con una calma pavorosa, «la corona ha sido robada desde dentro. Somos una casa de ladrones o de víctimas, y hasta que se desenmascare al culpable somos prisioneros de nuestra propia hospitalidad». En ese momento, el primer rayo tenue del amanecer rozó las ventanas superiores. Cayó frío sobre los rostros demacrados y pálidos, y sobre la puerta de acero cerrada con llave, tras la cual se alzaba el pedestal desnudo. La corona Estuardo había desaparecido. Capítulo 3. La llegada de Hércules Poirot. El sol de la mañana, pálido y reticente, se colaba por los parteluces de Wexham Hall, proyectando su luz anémica sobre una casa sumida en el caos. Se había servido el desayuno en el amplio comedor, pero se comió poco. Los invitados estaban sentados con las tazas sin probar, los huevos enfriándose en los platos y los rostros tensos por el insomnio. Lady Margaret presidía la mesa con una serenidad más imponente que cualquier muestra de dolor o histeria. El inspector Jameson entró a mitad de camino, con las botas aún cubiertas de escarcha tras su patrulla por los terrenos. Parecía exhausto, aunque intentaba disimularlo bajo una máscara de vigor oficioso. «Hemos registrado cada habitación», declaró. «Sótanos, desvanes, armarios, baúles, es nada.
La corona no está en esta casa, lo que significa, interrumpió Lady Margaret con imperiosa compostura, que su búsqueda es insuficiente. La corona fue robada ante sus propios ojos. Hasta que la presente, inspector, permaneceremos en estado de desgracia. Hastings, sentado en el centro de la mesa, observaba su rostro con admiración, aunque no exenta de inquietud. Hablaba más como un monarca insultado que como una mujer robada. Estaba a punto de murmurar unas palabras conciliadoras cuando entró un lacayo con una tarjeta en una bandeja. «Para el capitán Hastings, señor», dijo el hombre respetuosamente. Hastings miró la tarjeta y se sobresaltó con incredulidad. En nítidas letras de cobre se leía: «El señor Hércules Poirot». «¡Por Dios!», exclamó Hastings, poniéndose de pie de un salto. «¿Poirot? ¿Qué demonios?». Lady Margaret arqueó las cejas. «¿Un amigo suyo, capitán Hastings?» «El mejor detective de Europa», dijo Hastings con orgullo. «Si hay un problema, les aseguro que él es el indicado para resolverlo». Se excusó a toda prisa y se dirigió al vestíbulo, donde una figura menuda y quisquillosa, con un abrigo gris perfectamente cepillado, observaba las pancartas y el reloj con cierto desdén. «Poirot, querido amigo», exclamó Hastings. «De todos. ¡Qué extraordinario! ¿Qué le trae a Wexham?». Poirot inclinó la cabeza, con el bigote erizado de delicada satisfacción. «Amigo, no es nada extraordinario. ¿Me escribes, n'est-ce pas, diciéndome que pasas un fin de semana tranquilo en el campo? ¿Y qué leo en el periódico de la mañana? Que la corona Estuardo, reliquia inestimable, se exhibirá en Wexham Hall. Al instante me digo: mi Hastings está allí. Mi Hastings está al borde del abismo. Es inevitable. Y he aquí que llego en el primer tren, y ya corren rumores en el pueblo sobre un robo». Hastings se sonrojó levemente. «Le aseguro, Poirot, que es asombroso. Sí, la corona fue robada durante la noche. Desapareció por completo». «Alors», dijo Poirot en voz baja, con los ojos brillantes. «Empieza. Llévenme con Lady Margaret». Regresaron juntos al comedor. Lady Margaret se levantó con dignidad mientras Hastings lo presentaba. Poirot hizo una reverencia con exquisita cortesía. «Señora, me entrometo, pero donde la policía inglesa usa la red, Hércules Poirot usa el cerebro. Si me lo permite, me ofrezco a poner mis neuronas a su disposición». El inspector Jameson, ya irritado, parecía rebelde. «Con todo respeto, señor, esto es un asunto policial». «Pero por supuesto, inspector», dijo Poirot amablemente. «Y Hércules Poirot no le quita su deber, le ayuda. Dos cabezas piensan mejor que una, sobre todo cuando una es pequeña y belga, ¿no?». Incluso los labios de Lady Margaret se crisparon ante eso. Inclinó la cabeza. «Señor Poirot, de nada. Esta casa está deshonrada. Si puede devolvernos la corona Estuardo, estaremos en deuda con usted». Poirot se sentó, aceptó el café y dejó que su mirada recorriera con discreta calma cada rostro de la mesa. Charles, inquieto y pálido. Evelyn, sumisa pero atenta. Arbuthnot, fanfarrón. Moreau, sereno e inescrutable. Hudson, esperando a una distancia respetuosa. «¿Me permite hacer preguntas?», preguntó Poirot. «Anoche, ¿quién vio la corona después de que la guardaran en la galería?». «Solo Hudson y yo», respondió Jameson. «Estuve apostado afuera hasta que sonó la alarma». «Bueno, ¿y a qué hora sonó la alarma?». 5 minutos para las 5, según mi reloj». Poirot levantó un dedo. «Ah, su reloj. ¿Y el del pasillo? ¿Estaba de acuerdo?». Jameson parecía incómodo. «No, fueron 10 minutos de retraso». «Muy interesante», murmuró Poirot. «¿Lo ve, Hastings? Ya tenemos un tiempo elástico. Tiempo elástico, muy peligroso. Permite que un crimen se escabulla como una serpiente». Dirigió su atención a Hudson. «Señor mayordomo, ¿tiene llave? ¿A qué hora hizo su ronda?». «A las 4:30, señor. Solo estuve ausente 5 minutos». «¿Y el doctor?». «Moreau también tiene una llave». El médico inclinó la cabeza con gravedad. «Hace años que no uso el mío. Sigue en mi poder, sí, pero sin usar». «Las cosas que no usamos, doctor, a veces cobran vida durante la noche», dijo Poirot en voz baja. Las perlas de Lady Margaret brillaron al erguirse. «Señor Poirot, no podemos creer que alguien de esta compañía sea culpable». Poirot hizo una reverencia. «Señora, es el instinto del corazón decirlo. Pero Hércules Poirot siempre dice... Sospecha de todos hasta que las pequeñas células grises te den permiso para confiar». La compañía se agitó inquieta. Arbuthnot maldijo en voz baja. Evelyn apretó las manos con más fuerza.
Charles miró la alfombra con aire melancólico. Poirot dio un sorbo a su café con los ojos entornados. «Examinaré la galería», dijo finalmente. «También quiero ver a todos los sirvientes. Y después, quizás un paseo por la nieve. Las pisadas tienen una forma especial de registrar su propio testimonio». Se levantó. La habitación pareció de repente más pequeña ante su presencia, como si incluso las sombras se apartaran de su precisa autoridad. Hastings sintió que regresaba la emoción de antaño. El caso había comenzado en serio, y en algún lugar de Wexham Hall, entre los respetables y los asustados por igual, se movía un ladrón, o algo peor. Capítulo 4. Las pequeñas células grises en acción. La pequeña galería permanecía fría y silenciosa en la pálida mañana invernal. La luz eléctrica zumbaba débilmente sobre el pedestal, ahora desprovisto de su esplendor. Poirot entró con paso pausado, acompañado de Hastings y el inspector Jameson, y Hudson con el aire de un sacerdote que atiende un santuario. Poirot se detuvo justo al otro lado de la puerta de acero, inclinando la cabeza como si escuchara. Sus ojos recorrieron la habitación lenta y amorosamente, como si las mismas tablas del suelo pudieran susurrar sus secretos, con solo tratarlas con la suficiente cortesía. «Señores», dijo por fin, «observen el caso. Forzado sí. Pero no es solo el cristal lo que habla. Observen el cierre, roto por fuera. Es curioso, ¿no? Porque si el ladrón hubiera querido darse prisa, lo habría destrozado por completo. Pero no lo hizo. Lo cogió, lo apalancó, lo cortó. Un hombre cuidadoso que temía al ruido más que al tiempo. Jameson murmuró, «O una mujer, quizás. Alguien menos fuerte». «Quizás», dijo Poirot en voz baja. «Pero fuerza no es la cuestión. Paciencia, Hastings, siempre paciencia». Se arrodilló, recorriendo con sus dedos pulcros la mancha en el suelo de roble donde el doctor Moreau la había notado por la noche. Poirot los levantó con delicadeza y los olió. Aceite, sí, aceite de máquina, muy fino. No de lámpara, no. ¿De una herramienta quizás? Sí, de un arma de fuego, un revólver, bien cuidado. Hastings frunció el ceño. Pero seguramente, Poirot, ninguno de los presentes llevaba armas. Poirot sonrió. A mi amigo, el caballero inglés, le gusta estar siempre preparado. El coronel, por ejemplo, es un hombre de deportes, de cartas, de azar. También puede ser un hombre que adore una pistola. Lo investigaremos. Se acercó a las ventanas, enrejadas con alambres seguras. Poirot las probó con los dedos, presionó ligeramente y luego retrocedió. Ningún ladrón entró aquí desde fuera, eso es seguro. Así que nos encontramos ante un robo cometido en el interior, con el inspector Jameson, nada menos, justo al otro lado de la puerta. Curioso, sin duda. Hudson se aclaró la garganta discretamente. «Señor Poirot, los sirvientes están reunidos en el salón, por si desea interrogarlos». «Muy bien, procederemos», dijo Poirot, sacándose el polvo imaginario de su inmaculada manga. En el gran salón, el personal de la casa formaba una fila inquieta. Las criadas con delantales temblorosos, la cocinera con las manos enrojecidas, el chófer con la gorra en la mano y los lacayos pálidos como fantasmas. Poirot los observaba con una mirada amable y pausada. «Amigos, no los interrogo para acusarlos, es para observar, para escuchar, para saber. ¿Dónde se encontraban entre las 4 y las 5 de esta mañana?» Los relatos llegaron uno a uno. La cocinera reclamó su cama de la cocina. Las criadas confesaron no haber oído nada, salvo una que creyó oír un clic en la puerta, pero no pudo precisar cuándo. El chófer había estado en sus aposentos, encima del garaje. Cada historia, ordinaria, aburrida, sin nada destacable. Poirot asintió con gravedad a cada uno, y luego los despidió. Solo quedó Hudson. «Usted, señor, estaba abajo a la media hora, dice». «Sí, señor». «Y en ese momento, ¿dónde estaba el inspector Jameson?» «En el pasillo fuera de la galería, señor». Los ojos de Poirot brillaron. «¿Lo ve, Hastings? Cada uno da testimonio del otro». «Perfecto, demasiado perfecto». Jameson se puso rígido. «¿Estás sugiriendo colusión?» «No sugiero nada. Observo. 2 hombres, 2 testimonios, cada uno declarando al otro inocente. ¿Qué arreglos tan pulcros? A veces demasiado pulcros». En ese momento se abrió la puerta y entró el doctor. Moreau con Lady Margaret. El doctor llevaba un pequeño maletín de cuero, del que sobresalía el brillo de instrumentos metálicos.
La señora insiste en que me quede cerca, explicó. Esta situación no solo es un delito, sino también una tensión. Tiene un corazón que no debe ser forzado. Poirot inclinó la cabeza y luego bajó la mirada, deteniéndose en el llavero que tintineó levemente cuando Moreau dejó el maletín. 3 llaves, comunes y corrientes, pero una más grande que las demás. Poirot entrecerró los ojos. ¿Su llave de la galería, doctor?, preguntó casualmente. En efecto, pero sin usar desde hace tantos años, te lo aseguro. La mano de Poirot se quedó suspendida, luego la retiró. Quizás no. Ya veremos. Más tarde esa mañana, Poirot solicitó ver a cada invitado en privado. Empezó con el coronel Arbuthnot. El viejo soldado entró en la sala de estar prestada de Poirot con una confianza desbordante, solo para flaquear ante la mirada felina del detective. «Coronel», dijo Poirot, «¿le gustan las cartas? La especulación, la emoción, y a veces la emoción también lleva a... ¿Cómo se dice? ¿Endeudarse?» Arbuthnot se sonrojó. «Caramba, señor, ¿a usted qué le importa?» «Solo esto, señor coronel. Un hombre endeudado puede ver una corona no como una reliquia de la historia, sino como un tesoro. Vale media fortuna, ¿no?» «¿Me estás acusando?» tronó Arbuthnot. «Para nada. Solo comento. Aceite de máquina, huele a revólver. ¿Quizás pules tu pistola?» Los ojos de Arbuthnot parpadearon y luego se tranquilizaron. «Sí, tengo uno en mi maletín. Las viejas costumbres son difíciles de eliminar. Lo limpié anoche antes de acostarme. No es ningún delito». «No, pero es una pista», murmuró Poirot. Luego llegó Evelyn Marsh. Se sentó tímidamente, retorciéndose las manos. Poirot se inclinó hacia adelante, con la delicadeza de un sacerdote. «Señorita, anoche dijo que las cosas bellas causan tristeza. ¿Por qué?» Ella dudó. «Solo fue una fantasía». «No, era la verdad. Para ti la corona no significa belleza, sino tragedia. Dime, ¿oíste el sonido antes que nadie? ¿Tienes el sueño tan ligero?» Sus labios temblaban. «A menudo estoy despierta, y anoche no pude descansar. Caminé un poco por el pasillo este. Así fue como me enteré». La mirada de Poirot se agudizó. «Ah, usted caminó. ¿Y pasó por la puerta de la galería?» Se quedó paralizada, palideciendo. «Sí», susurró, «pero estaba cerrada, te lo juro». Poirot no dijo nada más. Se limitó a inclinar la cabeza, y ella huyó como una sombra culpable. Cuando Charles Wexam entró, Poirot se enfureció. «Señor Charles, usted se pronunció firmemente en contra de traer la corona aquí. ¿Por qué?» «Porque preví el peligro. Esta es una casa antigua, no una fortaleza. O quizás, señor, temía ser descubierto. Un lío financiero, una obligación secreta. La venta de semejante tesoro solucionaría muchos problemas, ¿no?» Charles se puso rígido. «Se está pasando de la raya, Poirot. Puede que tenga deudas, sí, pero no robaría a mi propia familia». Poirot se recostó. «Ya veremos». Al mediodía, Poirot había hablado con todos. Cada uno tenía un motivo, cada uno tenía una oportunidad. Sin embargo, ninguno encajaba a la perfección. Regresó a la galería una vez más, con Hastings a su lado. «Hastings», dijo en voz baja, «el ladrón es astuto, demasiado astuto, pero ya cometió el error. Pronto, con una pregunta, con un detalle, lo tendremos». Hastings se quedó mirando. «¿Pero quién, Poirot?» «¿Quién?» Poirot sonrió. «Paciencia, amigo. La verdad siempre llega como el amanecer. Lentamente, pero llega». Capítulo 5. La red de sospechas. Por la tarde, Wexham Hall se había convertido en el silencio de una iglesia antes de un sermón. Las grandes salas parecían apagadas, el aire mismo cargado de inquietud. Los sirvientes cumplían con sus tareas en silencio, con la mirada apartada, como si temieran ser descubiertos. Los invitados se entretenían en compañía incómoda, pero rara vez hablaban con libertad. Una sospecha, invisible pero palpable, se cernía sobre todos ellos. Poirot parecía bastante tranquilo. Se había instalado en un pequeño despacho cerca de la biblioteca, del que salía a intervalos con preguntas agudas como un estoque. Hastings lo seguía fielmente, libreta en mano, aunque a menudo más desconcertado que ilustrado. El inspector Jameson, mientras tanto, se veía reducido al papel de un colegial atento, alternando entre resentido y admiración a regañadientes por la autoridad de Poirot. Fue allí donde Poirot comenzó su siguiente asalto a la fortaleza del silencio. «Considerémoslo, Hastings», dijo, paseándose con delicadeza. «Las llaves. 3.
Lady Margaret, Hudson, el doctor, Moreau Jameson. Él hace guardia afuera, pero la corona desaparece. ¡Voilá! Las cerraduras son importantes, ¿verdad? Pero también lo es el tiempo. Siempre el tiempo. ¿Te refieres al reloj lento del pasillo?, preguntó Hastings. Precisamente. El reloj, 10 minutos atrasado. Por ese fallo, una coartada puede sobrevivir o morir. Imaginen, un hombre dice, pasé por aquí a las 4:30. Pero si miró el reloj del pasillo, en realidad era 20 minutos antes. Así, el ladrón gana tiempo que no tiene. Hastings frunció el ceño. ¿Pero quién confiaba en ese reloj? Poirot se tocó la sien. Lo averiguaremos, amigo. Espere. Enseguida llamaron a Arbuthnot. Entró con gran algarabía, tirándose del bigote. Bueno, señor Poirot, ¿más preguntas? Le juro que ya le he dicho todo lo que sé. Pero sí, coronel. Solo es esto. Cuando se retiró anoche. ¿A qué hora? Casi las 11. Oí el reloj del pasillo dar la hora al pasar. Ese maldito animal grazna como un cuervo. ¡Ah! Poirot levantó un dedo. Así que confiaba en ese reloj. Quizás también a la hora de levantarse. Cuando despertó, coronel, las 5:15 según ese mismo reloj. Oí la pelea y me desperté. Los ojos de Poirot brillaron. Muy bien. ¿Lo ve, Hastings? Nuestro coronel es un hombre de costumbres. Confía en el reloj, pero le miente por 10 minutos. Un plan perfecto para un ladrón, si es ese hombre. Arbuthnot se sonrojó profundamente. Mira, ¿estás insinuando? No quiero decir nada, señor coronel, observó. Puede irse. A continuación llegó el doctor. Moreau, entrando en la habitación con una sonrisa serena. Sus ojos negros observaban a Poirot como un gato observa a un pájaro. Doctor, dijo Poirot, ¿su llave tiene polvo? ¿Años sin usar? ¿Puedo examinarla? Moreau sacó la llave de su cadena sin dudarlo. Poirot la tomó, examinó las guardas con una lupa y asintió con satisfacción. En efecto, hace tiempo que no gira una cerradura. El polvo está intacto. Queda exonerado, a menos que posea otra llave hecha a escondidas. La sonrisa de Moreau se profundizó. Me halaga con tanta astucia, señor Poirot. Pero no, tengo mejores ocupaciones que robar. Quizás, murmuró Poirot. Cuando llamaron a Evelyn Marsh, entró tímidamente, retorciéndose el vestido con las manos. El tono de Poirot se suavizó. Señorita, disculpe, pero anoche dijo que caminaba por el pasillo. ¿Por qué? ¿Qué le preocupaba? Bajó la mirada. No podía dormir. La corona. La sentía como una maldición. Vagué un poco, esperando que la quietud me aquietara la mente. La mirada de Poirot se agudizó. ¿Y a qué hora fue eso? Casi las 4:30. Miré el reloj. Bien. Otra vez el reloj mentiroso. Si lo miraste, eran casi las 22, lo que significa que caminaste antes de lo que pensabas. ¿Y viste a alguien? Dudó. Pensé, quizá oí cerrarse una puerta, pero no vi a nadie. Muy interesante. Puede irse, señorita. Cuando ella se fue, Hastings susurró. Poirot sospecha de ella. Poirot se ajustó los puños con precisión. Mon ami, sospecho que... Todo, pero sobre todo sospecho de ese reloj del pasillo. Es cómplice de nuestro ladrón. Quienquiera que haya confiado en él se delata a sí mismo. La última entrevista fue con Charles Wexham. Entró con el aire demacrado de un hombre cansado por la sospecha. Poirot, esto es intolerable, dijo de inmediato. La casa de mi madre, deshonrada, y nuestros invitados tratados como criminales. Si la policía no encuentra a la corona, ¿qué esperanza hay? Poirot lo miró fijamente. Señor, a veces la esperanza no está en la policía, sino en la psicología. Un ladrón no solo deja huellas, sino también sombras en la mente. Dígame, ¿por qué se opuso a la presencia de la corona aquí? Porque temía precisamente esto. Es una tentación, un peligro. ¿O por qué, señor, tenía usted miedo de que las deudas se hicieran públicas? Charles se puso rígido. Si lo sabes, entonces sí, tengo deudas. Una especulación absurda en el extranjero. Pero jamás me rebajaría a robar. El honor de mi familia me lo prohíbe. Poirot asintió con gravedad. Quizás. Pero las deudas llevan a uno lejos. Cuando Charles se fue, Jameson murmuró. No hemos descubierto nada. Todos tenían un motivo, y toda coartada parece desmoronarse. Poirot sonrió levemente. Exactamente. Inspector. La verdad no reside en lo que se dice, sino en lo que es demasiado pulcro. Dos hombres se avalan mutuamente. Un reloj delata falsedades.
Una cinta yace abandonada en una habitación donde no debería estar. Pequeñas cosas, amigos. Siempre las pequeñas cosas. Hastings se acercó. ¿Te refieres a la cinta que encontré? Los ojos de Poirot brillaron. Paciencia, Hastings. Pronto la cinta también hablará. Por ahora observamos, escuchamos y esperamos a que la conciencia culpable tiemble. Capítulo 6. Aparecen las primeras grietas. La tarde transcurrió con la tensa cortesía de personas unidas por la desgracia. Wexham Hall, habitualmente un lugar de ceremonia y tradición, parecía ahora una fortaleza con barrotes invisibles. Los invitados se movían con inquietud de una sala a otra, con la conversación en voz baja, cada mirada cargada de sospecha. Las grandes chimeneas ardían, pero el calor parecía no llegar a ningún corazón. Poirot mantuvo la calma. Se instaló en la salita de Lady Margaret, donde el fuego ardía con intensidad y siempre había una bandeja de café a mano. Hastings lo encontró allí, sentado delicadamente en el borde de una silla, con las yemas de los dedos juntas y el bigote temblando, pensativo. «Poirot», empezó Hastings. «Todos están nerviosos. Se miran como si fueran a salir dagas de sus bolsillos. Jameson merodea como un terrier, y Charles habla de telefonear a Londres para llamar a Scotland Yard». Poirot sonrió levemente. «Ah, Scotland Yard. Hombres valientes, a veces inteligentes, pero traen consigo ruido y bullicio. Aquí, Hastings, lo que se requiere es silencio. Es en el silencio donde se delata la mente culpable». En ese preciso instante la puerta se abrió. Evelyn Marsh entró, pálida pero decidida, con un papel doblado en la mano. «Señor Poirot», dijo en voz baja, «le ruego que mire esto. Lo encontré en la escalera que conduce del pasillo este al pasillo de servicio». Se lo entregó. Poirot lo desdobló con cuidado, escrito a toda prisa con lápiz. Las palabras eran pocas pero impactantes. Medianoche. Galería. No falles. No había ninguna firma. Hastings silbó levemente. «Una cita. Por Dios, Poirot, esto debe estar relacionado». Los ojos de Poirot brillaron. «Mais oui, mon ami. Observe. El papel está arrancado de una libreta. La letra es apresurada pero educada. No es la de un sirviente. Alguien aquí concertó una cita en la galería a medianoche. ¿Pero quién? ¿Y con quién?» Evelyn juntó las manos. «Juro que no tuve nada que ver con esto. Pero alguien podría pensar que sí, porque lo encontré. Debes creerme». Poirot la miró con dulzura. «Señorita, no creo ni descreo de nada. Solo veo. Pero le agradezco su franqueza». Se guardó el papel en el bolsillo. «Esto es muy útil». Cuando se fue, Hastings exclamó: «Poirot, esto demuestra una conspiración. Al menos 2 personas reunidas en la galería. Eso explica cómo desapareció la corona». Poirot negó lentamente con la cabeza. «No tan rápido, Hastings. La nota nos habla de una reunión, pero si ocurrió o si tuvo que ver con el robo son cuestiones distintas. Aún así es un hilo, y tiraré de él hasta desenredarlo». Los interrumpió el coronel Arbuthnot, que irrumpió furioso en la habitación. Su rostro rubicundo estaba más oscuro de lo habitual y sostenía un pequeño revólver en la mano. «Poirot, mire», dijo con brusquedad. «Jameson insiste en que le entregue esto. Menuda tontería, si quiere saber mi opinión. Siempre viajo armado. En fin, aquí está». Poirot recibió el arma con delicadeza, dándole vueltas en las manos. Relucía con el lustre reciente y olía ligeramente a aceite. «Justo como pensaba», murmuró Poirot. «El óleo del suelo de la galería coincide exactamente con este. Coronel, ¿limpió esto ayer?» «Después de cenar, sí», dijo Arbuthnot con frialdad. «Me gusta tener mi pistola en orden». Poirot se la devolvió. «No lo acuso, coronel, pero observo que una pistola deja rastros, y esos rastros a veces se encuentran donde uno no los esperaría». Arbuthnot murmuró: «No me echarás la culpa de este asunto», y se marchó de mal humor. «Es un tipo sospechoso», susurró Hastings. «Quizás», dijo Poirot con serenidad, «pero incluso los sospechosos pueden ser inocentes». Esa noche, al caer la tarde, Poirot pidió que toda la familia se reuniera en el salón. Lady Margaret, regia como siempre, presidía desde su silla. Charles estaba a su lado, inquieto y pálido. Evelyn estaba sentada junto al fuego, con las manos fuertemente entrelazadas. Arbuthnot se cernía sobre la repisa de la chimenea, con el ceño fruncido. El doctor Moreau mantenía la compostura, con la mirada indescifrable. Los sirvientes permanecían al fondo.
Hudson, serio y erguido como siempre. El inspector Jameson se detenía cerca de la puerta, con los brazos cruzados. Poirot se levantó. Su pequeña figura exigía más atención que el ladrido de un sargento mayor. Señoras y señores, gracias. Estamos juntos, y juntos debemos afrontar la verdad. La corona Estuardo ha sido robada, no ha salido de esta casa. En algún lugar entre estas paredes yace oculta. Uno de nosotros sabe dónde, quizás más de uno. Ya tengo pistas. Una nota encontrada en la escalera, concertando una cita a medianoche. Un reloj con 10 minutos de retraso. Aceite de revólver. Una cinta perfumada. Estas cosas hablan, si las escuchamos. Un murmullo recorrió la compañía. Evelyn palideció, Arbuthnot maldijo en voz baja y Charles apretó los puños. Poirot levantó un dedo. No teman. No los acuso. Todavía no. Pero les advierto, las mentiras son frágiles. Ya veo grietas. Pronto se ensancharán y la verdad se filtrará. En ese instante Hudson dio un paso adelante, con voz baja pero clara. Señor Poirot, perdóneme, no puedo callarme. Anoche, poco antes de la alarma, vi... Se interrumpió de repente, palideciendo. Todas las miradas se posaron en él. Continúe, Hudson, lo instó Poirot suavemente. Hudson tragó saliva con dificultad. Vi a alguien en el pasillo este, alguien que no debería haber estado allí. Se respiró aliviado. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Quién, Hudson?, preguntó suavemente. Hudson abrió los labios, y entonces el gran reloj del vestíbulo dio la hora con un rechinante sonido metálico. El sonido recorrió la casa como una advertencia. Cuando se desvaneció, llegó la respuesta de Hudson, temblorosa pero clara. Era la señorita Evelyn Marsh. Capítulo 7. La red de mentiras. El silencio que siguió a la declaración de Hudson fue más terrible que cualquier alboroto. Evelyn Marsh se quedó paralizada, con el rostro blanco como la porcelana, los ojos abiertos y desconcertados. Por un instante nadie se movió. Entonces Charles profirió un grito agudo. ¡Tonterías! ¿Evelyn en el pasillo este? ¿A esa hora? ¡Imposible! La voz de Hudson era grave pero firme. Sé lo que vi, señor. Una sombra en la penumbra, el vestido pálido, el cabello suelto sobre los hombros. No la molesté, pues no me incumbía. Pero ahora... Bueno, todos deben saberlo. El inspector Jameson aplaudió. Por fin, esto lo explica. La señorita Marsh fue a la galería, usó la llave falsa, o forzó la cerradura y se llevó la corona antes de que nadie pudiera intervenir. «No hice tal cosa», gritó Evelyn con la voz quebrada. Se levantó de repente, con las manos temblorosas. Sí, estaba en el pasillo. No puedo negarlo. No pude dormir y caminé. Pero juro que no entré en la galería. Jamás toqué la corona. Los ojos de Lady Margaret brillaron con furia fría. «Hija, ¿cómo te atreves a deshonrar mi casa de esa manera?» «Señora», intervino Poirot con suavidad levantando una mano. «No nos apresuremos a condenar. Mademoiselle admite haber caminado. Sí, niega el robo. La verdad puede que esté entre ambos». Jameson resopló. «Es usted demasiado blando, Poirot. Tenemos un motivo. Es pobre, depende de alguien, y la corona se vendería a un precio muy alto. Tenemos una oportunidad. Ella admite haber estado allí. Tenemos al testigo, Hudson. ¿Qué más se necesita?» Los bigotes de Poirot se crisparon. «Lógica, mi querido inspector. La lógica siempre es necesaria. Usted solo ve lo obvio. Poirot se fija en las pequeñas inconsistencias. ¿Por qué iba Mademoiselle a caminar por el pasillo a estas horas? ¿Por qué Hudson, tan leal, habló solo hoy y no anoche? ¿Y por qué, si quería robar, se quedaba donde todos la vieran?» Un murmullo recorrió la sala. Evelyn se hundió en su silla, escondiendo el rostro entre las manos. Charles se acercó a ella y le puso una mano protectora en el hombro. «Esto es absurdo», dijo con fiereza. «Evelyn es incapaz de semejante traición». Arbuthnot soltó una risa cínica. «Las mujeres son capaces de todo, muchacho, cuando hay dinero de por medio. No te dejes cegar por una cara bonita». «Silencio». «Coronel», espetó Charles. La mirada de Poirot se movió rápidamente entre ellos. «Señores, examinemos más a fondo. Evelyn dice que caminó. Admite que fue por el pasillo. No vio a nadie, pero tal vez alguien la vio. Hudson dice que la vio. ¿Pero vio su rostro?» Hudson dudó. «No su cara, no. Solo la figura. Pero era ella, estoy seguro». La mirada de Poirot se agudizó. «Ah, una figura con un vestido claro, el pelo suelto.
Y usted supone porque se parece a Mademoiselle que es ella. Sin embargo, otras personas en esta casa también podrían llevar esas cosas. Sirvientes, quizás. O otra. Jameson frunció el ceño. Lo estás tergiversando, Poirot. ¿Quién más que ella? Poirot lo ignoró. Considere también la nota, inspector. Medianoche. Galería. No falles. ¿Para quién era este mensaje? ¿Estaba dirigido a Evelyn? ¿O lo encontró ella, vagando inocentemente por casualidad? Si es esto último, hay otra persona implicada. La mano de Lady Margaret golpeó el brazo de su sillón. ¡Basta! Nos quedamos aquí sentados como chismosos mientras el honor de Wexham se desvanece. Poirot, o pruébala a esta chica que es culpable, o la exonera de inmediato. Poirot hizo una reverencia. Señora, tenga paciencia. La verdad madura lentamente. Una pera, no la coja demasiado pronto o se amarga. Necesito una cosa más, una búsqueda. Jameson se irritó. Ya hemos registrado la casa de arriba abajo. Los ojos de Poirot brillaron. Ah, pero buscaron como policías, con botas y linternas. Poirot busca como un gato, con silencio y delicadeza. Quisiera volver a ver las habitaciones, pero de otra manera. Hastings, acompáñeme. Inspector, quédese con la compañía. A veces es útil observar las caras cuando uno está ausente. Partió de inmediato, seguido por Hastings. Avanzaron lentamente por los pasillos, con el paso delicado de Poirot, como si temiera levantar polvo. En el pasillo este se detuvo de repente ante una pequeña antesala. Señaló la mesa donde Hastings había encontrado la cinta azul. Saludos, Hastings. La cinta regresa. De hecho, allí estaba otra vez, enrollado descuidadamente, como si se hubiera caído o lo hubieran vuelto a colocar. Poirot lo levantó entre el índice y el pulgar. Perfume, sí. Violetas. No el perfume de Evelyn Marsh, creo. El suyo es diferente, más ligero, casi nada. Esta cinta es de otra mujer, o de un hombre con gustos extraños. Siguieron adelante, y en la estrecha escalera que conducía al pasillo de servicio, Poirot se detuvo de repente. Allí, medio oculto bajo la alfombra desgastada, había otro trozo de papel. Hastings lo recogió, sin aliento. Cielos, Poirot, es la mitad que falta de la nota. De hecho, los bordes rasgados coincidían a la perfección, y en esta mitad estaba escrita una sola inicial, D.O. Los ojos de Poirot brillaron. Ah, amigo, ahora la telaraña empieza a temblar. Pronto veremos qué mosca atrapa. Capítulo 8. Secretos en las sombras. Poirot regresó al salón con Hastings pisándole los talones. La compañía seguía reunida, sumida e inquieta. El fuego se había reducido a brasas y el aire estaba cargado de fatiga y suspense. Lady Margaret se irguió de golpe, con la expresión fija como tallada en piedra. Charles, paseando por la alfombra con pasos largos e impacientes, se detuvo en seco al entrar Poirot. ¿Y bien?, preguntó. ¿Has encontrado algo? Poirot sonrió con benevolencia. Mais oui, monsieur. Una nimiedad, pero ya sabe cuánto valoro las pequeñas cosas. Son las verdaderas traiciones. Una cinta, un trozo de papel. Allá susurran más fuerte que gritan. Jameson se cruzó de brazos. Dilo ya. ¿Qué encontraste? Poirot sacó la nota rota, ahora entera, y la colocó sobre la mesa para que todos la vieran. Nuestro mensaje de cita completo. No era vago ni anónimo. ¿Lo ve, Hastings? Aquí, en la mitad que falta, una letra. C. La inicial del convocado. Todas las miradas se volvieron al instante hacia Charles Wexham. Palideció y apretó los labios. «No querrás decir...» Poirot levantó un dedo. «Escuche, señor». La nota se encontró en la escalera del pasillo de servicio. Escrita apresuradamente, rota por la mitad, caída, accidental o deliberadamente. Dice: «Medianoche, galería. No falles. Y la inicial es tuya». Evelyn soltó un grito débil. «Charles, entonces eras tú». «No», gritó Charles, volviéndose hacia ella angustiado. «Te juro que no sé nada de esta nota. Si alguien quisiera incriminarme, qué mejor manera». Arbuthnot silbó levemente. «Por Júpiter, la cosa pinta mal para ti, muchacho. Deudas, desesperación y ahora reuniones secretas a medianoche». Los ojos de Lady Margaret brillaron. «Silencio, coronel. Mi hijo no es ningún ladrón». «Disculpe, señora», dijo Poirot con suavidad. «No digo que robara, solo digo que la nota iba dirigida a él, o contra él. Y vea».
Alguien volvió a colocar la cinta de seda azul en la antesala, una cinta de mujer, perfumada, pero que no pertenecía a Mademoiselle Marsh. ¿Otra dama quizás? ¿O una criada? Son los hilos de un tapiz. Debemos examinar cómo se tejen. Jameson se burló. Cintas e iniciales. Dame una huella dactilar o una pisada y avanzaré. Está bien, dijo Poirot en voz baja. Ya que así lo desea, veremos también las huellas. Los condujo a toda la compañía de vuelta a la galería. La puerta de acero se abrió con solemne ceremonia. La vitrina permanecía vacía, inmóvil, con la luz brillando implacablemente sobre el pedestal desolado. Poirot señaló las tablas del suelo. Mire, inspector, junto al pedestal. Marcas tenues pero claras. Una pisada. Pequeña, estrecha, puntiaguda. Un zapato de señora. Hastings lo notó antes sin saberlo. Ahora quiero llamar su atención. Evelyn jadeó. Entonces será una mujer. Poirot inclinó la cabeza. Eso parece. ¿Pero qué mujer? Mademoiselle Evelyn recorrió el pasillo. Sí, pero niega la galería. Lady Margaret tiene una llave, y su dignidad la protege como una armadura. Las criadas llevan zapatos de factura tosca, no como estos de estampado estrecho. Y sin embargo, queda una mujer. Volvió la mirada lenta y deliberadamente hasta posarse en la tranquila figura del doctor Moreau. El médico arqueó las cejas. «Señor Poirot, ¿no me acusará de llevar zapatillas elegantes?» Poirot sonrió casi con ternura. «No, doctor. Pero quizá alguien que usted conozca lo hizo. Quizá una mujer ayudó o fue utilizada. Aún no está claro». «¿Qué?» «Es claro. Alguien en esta casa miente con mucha delicadeza. Las mentiras son como grietas diminutas en la porcelana. Bajo presión, se rompen». Ante esto, Hudson, de pie junto a la puerta, volvió a hablar. «Señor Poirot, si me lo permite, hay algo que oculté antes. Temía que causara problemas a la familia, pero ahora ya no puedo callarme». Todos se volvieron hacia él. El rostro de Lady Margaret se puso rígido. «Hudson, ¿qué dices?» El mayordomo respiró hondo. «Hace 2 noches, antes de que llegara la corona, descubrí en la biblioteca una conversación entre el señor Charles y el coronel Arbuthnot. Hablaron de deudas, de una necesidad desesperada de dinero, y el coronel sugirió que ciertas joyas podrían valer más que una corona de tradición». Arbuthnot gritó: «¡Mentiras! ¡Mentiras negras!». Pero su rostro estaba rojo y moteado. Poirot levantó la mano para pedir silencio. «Ah, ahora llegamos al corazón. El dinero es el motivo más antiguo, pero un robo tan audaz también requiere astucia. Tenemos deudas, secretos, reuniones en pasillos, relojes falsos y una corona que se desvanece en el aire. Sin embargo, no está en el aire, amigos. Está aquí, bajo este mismo techo». Miró alrededor del tenso círculo, con los ojos brillantes. «Pronto te tenderé una pequeña trampa, y en ella la verdad quedará atrapada». Capítulo 9. Poirot tiende la trampa. Las horas que siguieron a la revelación de Hudson transcurrieron con la pesada inevitabilidad de una tormenta a punto de estallar. Los invitados se recluían en grupos incómodos, susurrando en los rincones, mientras los sirvientes cumplían con sus deberes de puntillas como conspiradores. El inspector Jameson se inquietaba abiertamente, exigiendo arrestos, registros, amenazas de cárcel. Lady Margaret lo soportó todo con gélida grandeza, hablando poco, con los ojos centelleando cuando se mencionaba el nombre de Charles con demasiada libertad. Eran casi las 9 cuando Poirot llamó a Hastings y Jameson a la salita de Lady Margaret. Una sola lámpara brillaba sobre el escritorio, resaltando la pequeña figura del detective. Estaba muy erguido, con el bigote erizado, como si estuviera a punto de dirigirse a un tribunal. «Señores», dijo, «ha llegado la hora. Ya se han tejido suficientes hilos. Esta noche pondré mi trampa. Mañana sabremos la verdad». Jameson se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «¿Qué clase de trampa, Poirot? Dígamelo, y haré que la policía vigile toda la casa». Poirot negó con la cabeza. «No, no, inspector. Demasiados policías y el pájaro no cae en la trampa. El culpable debe sentirse seguro. Es psicología. Volvemos a tentar el mismo cebo. Y cuando llega, entonces cierro la red». Hastings frunció el ceño. «¿Te refieres a otra corona?» Los ojos de Poirot brillaron. «Exactitud. Hastings, ¿recuerda el cofre de hierro? Aún reposa en el sótano, vacío. Esta noche lo colocaremos de nuevo en la galería.
No la corona, por supuesto, sino un ingenioso sustituto. Ya le he dado instrucciones a Hudson para que prepare una vitrina con joyas de pasta, muy convincentes desde lejos. La luz se mantendrá brillante. La guardia, al parecer, se ha relajado. El ladrón verá su oportunidad. Jameson se dio una palmada en la rodilla. ¡Excelente! Y estaré esperando en el pasillo. Usted no, inspector, dijo Poirot con suavidad. Es demasiado obvio. Nuestro ladrón ya se le escapó una vez. No, esta vez el mismísimo Hércules Poirot vigilará, con Hastings. Nos ocultaremos donde todos nos vean y nadie nos vea. El culpable se delatará con la mano, el gesto, el mismo paso. Jameson murmuró algo resentido, pero cedió. Lady Margaret, al enterarse, inclinó la cabeza con una sonrisa amarga. Muy bien. Haga lo que deba, señor Poirot. Si con ello se restaura el honor de mi casa, no me importan las estratagemas que se empleen. Así quedó dispuesto. La noche era profunda y gélida. Wexham Hall permanecía en silencio. Sus ventanas brillaban tenuemente bajo la luna menguante. En el pasillo este, la puerta de acero de la galería estaba abierta, y la luz se filtraba sobre las tablas pulidas. Sobre el pedestal relucía la falsa corona, cuyas joyas de pasta despedían chispas engañosas bajo la lámpara. Poirot y Hastings se agazaparon en un estrecho hueco justo al otro lado de la puerta, ocultos por una pesada cortina. La respiración de Poirot era tranquila y mesurada, con la mirada fija en el premio. Hastings sintió que se le aceleraba el pulso. La emoción de la caza le aceleraba la sangre. La medianoche sonó en el reloj distante, tosiendo entre campanadas. El pasillo estaba vacío. El silencio se hizo más denso, opresivo. Entonces, pasos, suaves, cautelosos, pausados. Una figura apareció al fondo del pasillo. Encapuchada, moviéndose con sigilo felino, se detuvo, escuchó y avanzó. La luz de la galería iluminó una mano pálida, un destello metálico. La figura se deslizó dentro. Hastings se movió, pero Poirot le apretó el brazo. Paciencia, amigo, siempre paciencia. La figura se acercó al pedestal. Durante un largo instante se quedó mirando la corona falsa. Luego, con un movimiento rápido y experto, se inclinó, sacó una llave y la colocó en la cerradura de la caja. El cierre cedió. Una mano se extendió. «Ahora», gritó Poirot saliendo de su escondite. Hastings lo siguió, agarrando el brazo del intruso. La capa cayó hacia atrás. Un jadeo recorrió la habitación. Era el doctor Félix Moreau. Su rostro, normalmente sereno, ahora estaba contraído por la conmoción y la furia. «Suéltame», siseó. «Esto es absurdo». Los ojos de Poirot brillaron triunfantes. «¿Absurdo? No, doctor. Es el clímax. Verá». No pudo resistirse a volver. La psicología es perfecta. El ladrón cree que puede volver a engañar, que la suerte le favorece. Pero siempre el criminal retoma su crimen. Y esta noche usted se traiciona a sí mismo. Jameson, apresurándose con el revólver desenfundado, agarró el otro brazo del doctor. Moreau forcejeó una vez, pero luego permaneció inmóvil, con los labios apretados. Poirot se ajustó los puños. «Mesdames et messieurs», dijo en voz baja, «la trampa se ha cerrado. Mañana, ante toda la concurrencia, Hércules Poirot explicará cómo y por qué el doctor Moreau robó la corona a Estuardo». Capítulo 10. La gran revelación. La mañana amaneció con un frío gris, pero en Wexham Hall el ambiente era febril. La noticia de la captura del doctor. Moreau había corrido como la pólvora por la casa. Los sirvientes susurraban en los pasillos. Los invitados se demoraban inquietos en las puertas. Lady Margaret exigía explicaciones con la calma imperiosa de un monarca que espera su juicio. Evelyn permanecía pálida y con los ojos muy abiertos, mientras Charles oscilaba entre la furia y la incredulidad. Arbuthnot murmuraba sombríamente sobre trampas extranjeras y malditos negocios turbios. Fue en el salón, bajo la severa mirada de los retratos ancestrales, donde Poirot los convocó a todos. Permaneció de pie junto al fuego, con su pequeña figura inmaculada, las manos entrelazadas ante él y bigotes afilados como sables. Hastings y el inspector Jameson lo flanqueaban, este último sonrojado por el triunfo, aunque la fría expresión de Poirot no permitía compartir la gloria. «Señoras y señores», empezó Poirot en voz baja, «anoche saltaron las trampas y el doctor». Félix Moreau fue sorprendido intentando abrir de nuevo la caja de la corona. Para algunos, esto puede parecer prueba suficiente, pero Hércules Poirot no dice «voilà» hasta que todos los hilos están atados.
Permítanme entonces mostrarles el esquema completo. Todas las miradas estaban fijas en él. Incluso Moreau, contenido pero firme, sostuvo la mirada de Poirot con una sonrisa enigmática. Primero, continuó Poirot, tenemos la oportunidad. Existían 3 llaves: Lady Margaret, Hudson y el Dr. Moreau. El honor de Lady Margaret es intachable. Hudson, tiene la devoción del mayordomo, demasiado rígido para la astucia. Pero el Dr. Moreau, su llave, según él, llevaba mucho tiempo sin usarse, y de hecho estaba llena de polvo. Sin embargo, amigos, es facilísimo mantener una llave sin polvo mientras se usa un duplicado. Un murmullo recorrió la habitación. En segundo lugar, dijo Poirot, levantando un dedo, ¡la tiempo! Siempre es la hora. El reloj del pasillo llevaba 10 minutos de retraso. Un detalle insignificante, pero que permitía al doctor moverse sin ser visto. El inspector Jameson creyó vigilar la galería hasta el momento de la alarma. Pero mientras él confiaba en su reloj, el ladrón confiaba en el reloj. Así, calculó con exactitud los movimientos del inspector. Precisión. Esa es la marca de un médico, ¿no? Jameson se removió incómodo. Lady Margaret apretó los labios. En tercer lugar, continuó Poirot, el pista es una mancha de aceite en el suelo, no del revólver de Arbuthnot, aunque conviene sugerirlo. Number. Era un aceite más fino, del que se usa para instrumentos delicados como los del maletín de un médico. ¿Y qué hay de la cinta encontrada en la antesala? Hastings, ¿recuerdas? No era ninguna joya de Evelyn Marsh. Estaba arrancada de un fajo usado para atar notas médicas. Dr. Moreau se le cayó al preparar su disfraz. La sonrisa de Moreau vaciló por primera vez. ¿Disfraz?, susurró Evelyn. Mais oui, dijo Poirot con suavidad. Hudson vio una figura pálida, con el pelo suelto. Supuso que era Mademoiselle. Pero era usted, doctor, con capa y peluca. La nota, medianoche. Galería. No falle. Escrita no para Charles, sino contra él. Colocó la mitad con la inicial C, esperando que sospechara de él. Fue astuto, pero demasiado astuto. Poirot siempre pregunta, ¿por qué romper una nota por la mitad? Solo para inventar pruebas. Charles lanzó un grito de ira, y los ojos de Lady Margaret ardieron con una nueva comprensión. ¿Y la corona?, preguntó Arbuthnot con dureza. Poirot extendió las manos. La corona. No ha salido al mundo exterior. Nunca salió de la mansión. Un robo de tal audacia debe ocultarse rápidamente, ¿no? ¿Y qué mejor lugar que donde nadie se atreve a mirar? Dentro del maletín del doctor. Lo examiné esta mañana mientras estaba detenido. Bajo el doble fondo, envuelta en lino, yacía la corona Estuardo. A salvo, reluciente, pero avergonzada. La sala estalló, jadeos, gritos, la mano de Lady Margaret aferrándose a sus perlas, las lágrimas de alivio de Evelyn. Jameson se irguió con renovada autoridad, ladrando a un agente para que asegurara las pruebas. Poirot alzó la voz, silenciando a todos. ¿Y por qué?, se preguntan. ¿Haría esto un médico respetado? Bien, motive. El doctor Moreau conocía los secretos de la familia. Sabía de las deudas de Charles, de la agonía de Lady Margaret. Creía que las sospechas recaerían sobre ellos, dejándolo en libertad. ¿Y para qué necesitaba tanta riqueza? No para el placer, no. Para especular, para pagar sus propias deudas ruinosas, deudas ocultas tras la máscara de la amistad. ¿No es así, doctor? Por primera vez, la compostura de Moreau se quebró. ¿Y si lo es? ¿Crees que tu lógica me condena? Ningún jurado creería esas nimiedades. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Negritas, señor? Las pequeñas células grises se ríen. Porque son las nimiedades las que siempre condenan. Prefirió la astucia a la casualidad. Incriminó a otros. Pero al final no pudo resistirse a volver al lugar de los hechos. Esa es la locura final del criminal. Siguió el silencio. Entonces Lady Margaret se levantó, alta e imponente. Has traicionado mi casa, Félix, mi confianza. Has robado no solo una corona, sino también el honor. Nunca te lo perdonaré. El inspector Jameson hizo un gesto y los agentes se llevaron a Moreau. Se fue sin oponer resistencia, con la cabeza en alto pero sin sonreír. Poirot se giró, alisándose el bigote. Mesdames et messieurs, la corona Estuardo ha sido restaurada. El ladrón desenmascarado. Wexham Hall puede volver a respirar. Hastings, aliviado, no pudo evitar exclamar. Poirot, es usted maravilloso. Pero dígame, ¿cuándo sospechó de él por primera vez? La sonrisa de Poirot era pequeña, casi tierna.
Desde el principio, amigo. ¿Quién sino un médico nota la tensión de un corazón, la debilidad de un reloj, el detalle de una mancha? Pero yo siempre espero. Paciencia, hasta que las pequeñas grietas se abren de par en par. Entonces ataco. Hizo una reverencia a Lady Margaret, quien inclinó la cabeza en silenciosa gratitud. El caso estaba cerrado. Sin embargo, al volverse hacia el fuego, sus ojos reflejaban no triunfo, sino una serena melancolía. Porque siempre, murmuró, existe la vanidad, existe la avaricia, existe la debilidad humana. Joyas, coronas, oro, estos no son los verdaderos ladrones. Es el corazón, mis amigos, siempre el corazón. Capítulo 11. El reflejo. La nieve había cesado por la noche, dejando el césped de Wexham Hall reluciente con una fina capa de escarcha que reflejaba el pálido sol de la mañana. Sin embargo, dentro, la casa parecía más vieja, más cansada, como si el peso de la vergüenza hubiera oprimido sus piedras. Sin embargo, la corona Estuardo, de vuelta a su vitrina, brillaba una vez más en la galería, custodiada no solo con llave, sino por la renovada vigilancia de todos los presentes. Poirot, tras finalizar sus declaraciones finales con el inspector Jameson, se retiró a la biblioteca. Hastings lo encontró allí una hora después, acomodado en un mullido sillón, con la mirada fija en el fuego. Sus pequeñas manos estaban cuidadosamente cruzadas sobre el chaleco, y sus bigotes temblaban con pensativa serenidad. «Bueno, Poirot», empezó Hastings. «Lo ha vuelto a hacer. Todo el asunto quedó impecablemente envuelto. Moreau bajo custodia, la corona a salvo, Lady Margaret reivindicada. No entiendo cómo lo vio todo». Poirot inclinó la cabeza modestamente. «Es sencillo, amigo, cuando uno no permite que la vista engañe. Los ojos ven sombras y glamour, pero las pequeñas células grises perciben la verdad. El polvo sobre una llave demasiado perfecto, la mancha de aceite demasiado fina, el reloj demasiado atento. Siempre es el detalle el que delata». Hastings negó con la cabeza con admiración. Aún así, pensar en Moreau. Un hombre de confianza, bienvenido, casi uno más de la familia. Jamás lo habría creído. «Exactamente», respondió Poirot. «Contaba precisamente con eso. La confianza es el manto con el que se esconden muchos criminales. Se creía libre de sospecha. Por eso intentó culpar a otros, a Mademoiselle Evelyn, a Monsieur Charles. Sin embargo, cuanto más elaborada era la mentira, más frágil era. Una nota rota, una cinta, una pisada. Resquebrajaban la fachada. La puerta se abrió entonces y entró Lady Margaret. Su figura estaba erguida, pero sus ojos estaban ensombrecidos. Se acercó a Poirot con la solemne compostura de una reina que se dirige a su ministro. «Señor Poirot», dijo en voz baja, «ha restaurado usted más que una corona. Ha salvado el honor de mi familia. Por eso estamos en deuda con usted». Poirot se levantó, haciendo una reverencia. «Señora, no me debe nada. Es mi profesión. Sin embargo, lamento que fuera necesario. La traición de un amigo... duele más que el robo de joyas». Por primera vez su voz se quebró. «Sí, confié en él. Todos lo hicimos. Y esa quizás sea la herida más difícil de sanar». Ella se giró y se fue sin decir otra palabra. Hastings la miró con compasión. «Es una mujer orgullosa, Poirot. Esto le pesará durante años». Poirot volvió a sentarse con un suspiro. «El orgullo, Hastings, es a la vez una armadura y una carga. Lady Margaret lo soportará. Pero recuerde esto. La riqueza, los títulos, las joyas, no son más que adornos. Lo que importa es la integridad del alma. Cuando ésta se rompe, ninguna corona puede recomponerla». Hubo una larga pausa. El fuego crepitaba suavemente, llenando el silencio con su suave música. Por fin, Hastings volvió a hablar. «¿Y qué hay de Evelyn? Debe estar aliviada. Su nombre debe quedar limpio». Poirot sonrió levemente. «Es joven. La juventud se recupera, aunque el recuerdo perdura. Y Charles ha visto a su familia casi destruida por la sospecha. Quizás eso lo tranquilice, lo haga más sabio con el dinero, con la vida. Del mal, a veces surge el bien». El reloj de pie dio la hora. Poirot se levantó con brío, sacudiéndose una mota de ceniza de su inmaculada manga. «Vamos, Hastings. El asunto está terminado. Tomamos el tren de la mañana a Londres. Ya siento la atracción del tranquilo apartamento, el orden de mis pequeñas cosas. El mundo puede conservar sus coronas. Hércules Poirot solo valora la simetría de la verdad». Al salir de la biblioteca,
Hastings echó un último vistazo a la sala iluminada por la chimenea, los sombríos retratos, las grandes estanterías de roble. Wexham Hall perduraría, como lo había hecho durante siglos. La corona Estuardo volvería a brillar bajo las lámparas de araña, pero para quienes habían sobrevivido al robo, la sombra de la sospecha y la traición persistiría para siempre. Afuera, la escarcha brillaba, como 1.000.000 de diminutos diamantes. Poirot se ajustó el abrigo, con el bigote erizado por el frío. «Bien, Hastings», dijo con ligereza. «Otro caso cerrado. Y una vez más, son las pequeñas células grises las que han triunfado. Nunca lo olvides, amigo. La verdad siempre está ahí, esperando a ser vista». Y con eso, Hércules Poirot subió al automóvil que lo esperaba, su pequeña figura enmarcada por la luz invernal, dejando Wexham Hall con sus recuerdos.